Pues hola de vuelta. Entonces vamos a seguir con esa explicación sobre lo que es PCA. Y hablando de estos métodos de reducción de dimensión, entre los que ya platicamos en clase, pues está cuyo nombre significa análisis de componentes principales. Ahí en la presentación pues pueden ver que también estoy hablando de, o está otro mencionado otro que se llama SVD, que significa descomposición en valores singulares. Lo veremos en su momento. Entonces la parte importante de esto es, vamos a analizar cómo vamos a hacer esta cuestión de reducir la dimensión, ¿no? Habíamos hablado de que no todas las entradas, no todos los atributos o dimensiones de los datos serán necesariamente importantes. Algunos pueden ser redundantes, algunos pueden contener mucho ruido o estar incompletos, ser combinación de otros. Entonces, con el afán de pasarle a nuestro algoritmo la cantidad de datos óptima o necesaria para que pueda hacer su clasificación o regresión bien, pues lo que podemos hacer es resumir o simplificar la matriz de datos. Bien, pues vamos a hacer esto, ¿no? En la gráfica, ¿en cuántas dimensiones podemos expresar los datos? Claramente esto está en R2, entonces serían dos las dimensiones, pero son necesariamente las óptimas, las dimensiones canónicas. ¿En qué dimensiones podrían reexpresar estos datos? Entonces, alguno de ustedes pues puede decir algo así como en estas dos, ¿no? Claramente una que corre sobre eh, donde están más extendidos los datos, y otra ortogonal a ella en la que estaría la altura, o sea, ya que los proyectamos y ya que tenemos su entrada o su descripción en este eje mayor rojo, faltaría decir tanto se separan de él, ¿no? Entonces esta sería la otra dimensión en la que los podemos analizar. Los datos en cuestión son estos, los pueden copiar y ponerlos en su Python ustedes mismos y hacer todas las instrucciones que están aquí las pueden hacer ustedes. Bien, para esto vamos a ocupar una herramienta estadística que nos dice qué tanto varía cada una de las dimensiones, en este caso dos, respecto de las demás, ¿no? Entonces, bueno, respecto de ella misma y de las demás. Entonces, cuando estoy hablando de la variación de cada dato respecto del mismo, eso es lo que conocemos como varianza. Y respecto de otra dimensión, pues ahí la intención es ver cómo covaría cada entrada con las demás, ¿no? Entonces, como pueden imaginar, esto va a ser debería ser una matriz de 2 por 2 una por cada dimensión, ¿no? Versus las otras. Bien, una vez que lo tengamos, pues vamos a... esta es la matriz de... Esta es la matriz de datos, ¿no? Y ya que sacamos la matriz de covarianza, que es la que estábamos intuyendo en la diapositiva pasada, pues podemos pensarla, incluso aquí un poco lo pueden ver, podemos pensarla como una transformación lineal. Vamos a ver qué le hace esa transformación, la matriz de covarianza, qué le hace a los nuevos puntos o vectores en el espacio. Pues aquí están viendo que la matriz, este nuevo punto, el 1515, es un dato. Ah, por cierto, aquí la parte importante es decir que yo centré los datos en la media, simplemente para tener una descripción más, eh, este, pues simplemente centrada en el cero, ¿no? Eso es todo el punto de centrarlos en la media, tener una descripción de los datos menos ruidosa. Ya que hice eso, pues tengo exactamente los mismos datos. Centrarlos en la media, esa traslación, no le hace nada a la relación que guardan los datos entre ellos. Entonces, la matriz de covarianza de uno debería ser exactamente la misma que la otra. Por cierto, esa matriz la voy a denotar con sigma. Y ahora sí, ya que saqué esa matriz de covarianza con esta expresión, o como la que vieron con Rafa, que es la expresión de x por y menos la expresión de la esperanza, perdón, la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y, eso le vamos a llamar sigma.
Y lo que podemos hacer es pensarla como una transformación, una matriz de 2x2 que está haciéndole algo al plano, ¿no? Vamos a ver qué le está haciendo. O sea, vamos a iterar dos veces este punto. O sea, el punto lo vamos a aplicar, por así decirlo, la matriz de covarianza, y eso va a ser un punto nuevo 2, y después eso lo vamos a iterar una vez más en un punto nuevo 3. Y fíjense, lo que está sucediendo es que este punto es este punto, y el segundo fue este, y este fue el tercero, ¿no? En ese orden los saqué, y ahí están los puntos. Si se fijan, como que pareciera que esa matriz, al aplicarla, lo está proyectando cada vez más sobre este eje, sobre el cual hay más variación de los datos. Creo que eso es claro, ¿no? O sea, aquí de estos dos ejes uno tiene más variación que el otro. Un ejercicio que ustedes pueden hacer es poner algún punto en este otro eje, el eje P menor, y ver qué le sucede. Muy bien, ya que centré los datos en la media, saco la covarianza y después saqué los eigenvalores, ¿no? Bueno, perdón, una vez que saqué la covarianza, pues podemos pensar cómo analizamos una transformación lineal, ¿no? Un poco eso está en esta diapositiva. En esta diapositiva ya lo que estoy asumiendo o diciendo es, pues vamos a ver qué vectores, si la subimos como una transformación lineal, pues vamos a ver qué vectores simplemente son estirados a lo largo de una línea, ¿no? Es decir, al pensar a la matriz de covarianza como una transformación lineal, pues podemos analizar su estructura con esta herramienta que conocemos, de la cual ya platicamos, que son los eigenvalores. Entonces, para yo poder hacer eso, pues tengo que hacer esta operación, sacar el determinante de la matriz de covarianza menos al lambda veces la identidad, ¿no? Para ver qué valores de lambda hacen este truco de dejar los vectores o quietos o moverlos sobre una línea nomás, ¿no? En Python, decir esto lo pueden hacer haciendo esto con una matriz de 2x2, pues eso significa sacar el polinomio característico y resolver una cuadrática. Ya vimos que eso pues lo podemos hacer para muchas más dimensiones, y no tiene caso que lo hagan ustedes, ya podemos ocupar la implementación que viene en Python, que es esencialmente sacar el eigenvalor, esta función eigenvalor sobre la matriz que ya en la había centrado en la media, y ya le saqué la matriz de covarianza, ¿no? Eso me regresa los eigenvalores primero y los eigenvectores después. Estos son los eigenvalores. Está primero, en este caso, es importante decir que primero me puso el más grande y después el más pequeño. Esto van a ver por qué lo hago mención a eso. Y después en los eigenvectores, pues aquí está el vector 1 y el vector 2. Entonces ahora lo que sigue es, pues si estos son los eigenvectores, pues vamos a ver cómo se ven esos eigenvectores en el plano, ¿no? Junto con nuestros puntos. Y eso es lo que está graficado aquí. Entonces, yo lo que hago es que esa matriz de eigenvectores, digo, toma toda la primera columna y la segunda columna, asignándolos en ese orden al vector 1 y al vector 2, ¿no? Y ahora vamos a graficarlos. Pero la primera línea simplemente grafica los datos otra vez. Y la segunda línea lo que está haciendo es graficar la primera entrada. Estas líneas es una forma bastante barroca y rebuscada de Python para graficar líneas. Si un poco nada más síganme así la explicación. Lo que está haciendo es graficar dos líneas dependiendo de los eigenvectores. Y la primera es del origen al primer punto del primer vector, y del origen al segundo punto del primer vector. Eso es lo que no solo estoy graficando los vectores, sino los estoy multiplicando por el primer eigenvalor. Es decir, para ver, pues para escalarlos, ¿no? Y que veamos qué tan deformado está. Si se fijan, es esta línea roja. Eso es lo que significa este color. C igual a R, esa es la línea roja. Que corre sobre sobre la dirección en la que los datos se veía de a simple vista que variaban más. Y después hacemos lo mismo para el segundo eigenvector, ¿no? Dibujo una línea en la que lo estoy ponderando
o escalando dependiendo del primer eigenvalor. Y es esta pequeña línea naranja. Entonces, si fijan, coincide con lo que al menos a primera vista estábamos intuyendo, ¿no? O sea, los datos tienen un eje o la matriz de covarianza está haciendo este truco de mover los datos sobre los eigenvalores, ¿no? De deformar el espacio conforme los eigenvalores de la matriz de covarianza indican. Ahora está muy bueno porque entonces ahora lo que simplemente nos falta hacer, lo que es mucho más sencillo, que ya teníamos dominado, era proyectar y determinar las entradas de cada punto en estos ejes. Que no es otra cosa que hacer el producto punto, ¿no? Entonces este ejemplo simplemente es para mostrarles cómo se ve esta operación de la matriz de covarianza en puntos en el espacio y qué implicaría sacarlos en valores. Pero como dijimos, pues esto funciona muy bien en el plano y lo que queremos hacerlo es para muchas más dimensiones. La forma en la que nosotros vamos a ocupar esta matriz de esta nueva base de nuestros datos, esta nueva expresión de nuestros datos, es para proyectar en menos dimensiones, es decir, eliminando el ruido. Eliminando el ruido de que pudieran tener, eso va a significar no proyectar no utilizar las dimensiones con menor variación, ¿no? Los eigenvalores los vamos a ordenar de mayor a menor y no vamos a proyectar los últimos. Vamos a decidir con cuánto nos quedamos, pero lo importante es que nos vamos a quedar con alguna parte de los eigenvalores más, algunos eigenvectores cuyos eigenvalores sean los más importantes. Y eso, ¿cómo se ve? O sea, aquí lo que estoy mostrándoles es una matriz, un punto nuevo. Xn es un nuevo vector. Esta matriz M es nuestra matriz de eigenvectores en dimensión n, ¿no? O sea, aquí claramente esto va a tener n entradas y solo voy a tomar 2 de ellos o 3 de ellos o 4 de ellos. En este caso agarré 2 porque es muy fácil verlos. Y también nuestra dimensión preferida para proyectarlos va a ser dimensión 2, pues porque la pantalla está en 2 dimensiones. Es nada más una práctica usual, pero no tienen que quedarse con ella, ¿no? Aquí lo que quiero decir es que vamos a proyectar y vamos a poner tantos eigenvectores como dimensiones queramos proyectar o en las que queramos reducir. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a hacer el producto punto de este punto por este eigenvector. Y esa va a ser la primera entrada de la proyección. Y luego este vector por este otro este vector nuevo por el eigenvector nuevo, ¿no? El encontrado. Y esa va a ser la segunda entrada de su proyección. Entonces, en este caso, la proyección, pues como solo quiero proyectar en 2 dimensiones, solo hasta ahí me quedo. Y esta sería la nueva expresión del dato X en el nuevo espacio. Así es como funciona la proyección el uso de los eigenvectores a través de esta transformación. Aquí quiero que vean un ejemplo práctico. Como vieron, estábamos hablando del conjunto de iris, que ya lo platiqué. Utiliza o tiene 4 entradas y 150 ejemplitos de plantas, ¿no? Esta es la gráfica que vimos en clase, en la que simplemente pues estamos haciendo un scatter plot de cada entrada, la primera versus la segunda, la primera versus la tercera, la primera versus la cuarta, y así la segunda versus la primera, la segunda versus la tercera, y así, ¿no? Para todos. Y lo que vamos a hacer es conjuntar todas estas operaciones que hicimos con la matriz de covarianza, centrarlos en la media, sacar la matriz de covarianza, sacar eigenvectores y ordenarlos de mayor a menor, ordenar los eigenvectores dependiendo de el orden que imponga ordenar los eigenvalores de mayor a menor. Eso es lo que va a conformar mi algoritmo de PSA, ¿no? ¿Para qué? Para después simplemente quedarme con alguna cantidad de vectores como yo lo determine. Entonces eso es lo que están viendo aquí. Aquí está el paso 1, centro en la media. Aquí está el paso 2, saco la matriz de covarianza. Aquí está el paso 3, saco los eigenvectores. Aquí está el paso 4, que es ordenar los eigenvalores de mayor a menor. Eso es lo que significa esta notación. Y aquí queda un arreglo de índices que yo voy a ocupar
en los eigenvectores. Aquí está eigenvex. Y los ordeno, los agarro la permutación dependiendo de lo que hay en contra de n de x. Y lo mismo hago con los eigenvalores, pues les requiero saber quién es quién. Y después simplemente regreso tantas como dimensiones me hayan pedido, ¿no? Aquí por defecto voy a pasar 2, pero pues podrían ser 3, 4, 1, ¿no? Y solo para finalizar, pues voy a pasar la proyección, que no es otra cosa que el producto punto de los eigenvectores en los datos transpuestos. Esto simplemente es para que las dimensiones coincidan. Y también voy a regresar los eigenvalores y todos los eigenvalores y todos los eigenvectores. Y entonces agarro los datos de iris y hago este truco aplico mi algoritmo sobre los datos y regreso toda la información necesaria que está aquí, o sea, proyección, eigenvalores y eigenvectores en esta variable. Entonces, primer paso es graficar la varianza. Vamos a ver cómo se ven cada uno de los eigenvalores y todas estas curvas deberían ser monótonas decrecientes. Sí, van a ser monótonas decrecientes. Es decir, puede que suceda que en algún caso, es raro pues, pero que dos valores salgan idénticos, pero es muy raro el caso, ¿no? Numéricamente hablando, siempre van a estar uno menor que el otro. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que la primer componente está capturando 4.22 de nuestra varianza, ¿no? Y la segunda 0.24, claramente así, sin unidades. Y 0.07 la tercera y 0.02 la cuarta. Es muy poquito, 0.02 respecto de la primera, pues como que es casi nada. 0.07 también no parece representar mucho. 0.24 podría compararse algo con 4.22. Claramente aquí al decirlo esto sin unidades pues no tiene mucho sentido. Creo que lo que tenemos que hacer es normalizar nuestros datos, pues dividirlo entre, bueno, sumar esto y dividir todos los datos entre el total de esa varianza y así ver su contribución, ¿no? Esa va a ser una práctica estándar. Entonces aquí es lo que estamos haciendo. Sumamos toda la varianza, dividimos cada entrada por la varianza y después hacemos la suma acumulada, ¿no? Bueno, podrían presentarlo sin la suma acumulada y verían el porcentaje de cada eigenvalor, pero lo que nos importa pues más bien es esto es importante. Lo que nos va a importar mucho es ver cómo cada entrada está contribuyendo en la varianza total, ¿no? Entonces vean, claramente con perdón por los ejes aquí están hay valores intermedios, lo cual no tiene mucho sentido porque estaríamos aquí preguntando por la componente 0.5 y no existe, ¿no? O sea, lo que nos interesan son las partes enteras, de las cuales sí hay 4, ¿no? O sea, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, aquí lo que está diciendo, la suma acumulada de esto es que con la primera ya tengo casi el 93% de la varianza, con la segunda llego al 99% y la tercera y la cuarta pues ya no parecen incrementar mucho. O sea, aquí ya llegué con la segunda componente sumada, estoy capturando el 98% de la varianza. Entonces, eso es prácticamente toda la varianza. Eso es algo que tiene mucho, por eso es muy utilizado el conjunto de iris, porque es un conjunto muy bien comportado. No, la verdad es que no va a suceder esto usualmente con una buena cantidad de ejemplos. Y ahora justo lo que están viendo aquí es el scatter plot de los datos una vez proyectados, ¿no? Con dos componentes. Entonces aquí lo que pueden ver es que esta reducción de dimensión en dos dimensiones está capturando el 98% de la varianza. Es básicamente todo, ¿no? Y está muy bueno porque en dos dimensiones cabe perfecto en la pantalla. Se puede ver bien. Y lo único que estoy haciendo, estos colorcitos están asignados dependiendo de la etiqueta que tuviera cada dato. Esto hacemos algún ejercicio en clase para que vean bien la sintaxis del scatter. Pero pues lo importante aquí es que el primer grupo quedó muy bien de este lado, el segundo grupo está aquí pegadito a los otros, a la otra variedad de plantitas, ¿no? De iris. Ya puesto con los colores, como les decía, pues es claro ver que sí hay tres grupos. Pero si no pusiéramos colores, pues eso, a mí me parece que es obvio que solo hay dos.
Al menos debería haber otro dato que los pudiera separar más, pero eso realmente no es importante ahorita. Y lo que es muy importante es que pudimos reducir de 4 de 4 dimensiones en 2, perdiendo muy poca información. Sí se perdió información, pero fue muy poca la que se perdió. Pues entonces, sin agregar mucho más, nos vemos en clase pues para discutir con más profundidad este algoritmo de PCA. Chao.